No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche. Conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría. Todos los martes a las 9:30 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche. Conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría. Todos los martes a las 9:30 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Buenas noches a todos los que están nuevamente sintonizando Radio TV Digital Miraflores en su nuevo formato de televisión digital, y le estamos dando la bienvenida a nuestro espacio poco antes de la medianoche, en el que, como siempre, estaremos hablando de astrología, cábala, esoterismo, parapsicología y todos estos temas que tanto gustan a todo el público que se sintoniza con nosotros a esta hora de la noche todos los martes entre las 9:30 y las 10:30 de la noche. Desde la semana pasada empezamos a tratar el tema del Tikkun, o la corrección de nuestra misión en la vida. La palabra Tikkun es una palabra que se emplea mucho en Cábala, que significa corrección. Y la palabra Tikkun es la vía por la cual podemos corregir nuestro karma o nuestras deudas que traemos de vidas anteriores. Recuerden que no venimos a esta encarnación a sufrir, a padecer, sino venimos realmente a disfrutar de esta vida y también a ser felices, y a su vez, por supuesto, hacer felices a todas las personas que nos rodean. Para eso es muy importante conocer nuestro Tikkun. Todas las personas que tengan su carta astral, que tengan la oportunidad de tener su carta astral, o que la puedan buscar por internet. Hay muchos sitios web que brindan el servicio de cartas astrales gratis. Ustedes pueden buscar su Tikkun, y donde ustedes encuentren su nodo norte, o también llamado en astrología cabeza de dragón, ahí tenemos el Tikkun que venimos a cumplir en esta vida, y donde encontremos la cola del dragón, o también encontremos llamada nodo sur. Ese es el Tikkun que en una vida anterior tuvimos ese tipo de comportamiento. Entonces hoy continuaremos con el signo de Virgo en lo adelante, y vamos a comenzar por el segundo signo de tierra del zodiaco, Virgo, y vamos a empezar. Si usted ha nacido entre el 25 de mayo de 1941 al 21 de noviembre de 1941, o ha nacido entre el 16 de diciembre de 1959 al 10 de junio de 1961, o entre el 6 de julio de 1978 al 12 de enero de 1980, usted tiene su Tikkun en el eje Virgo-Piscis. Este es un eje, para recordar a los que no nos siguieron en el programa anterior. Deja repetir un segundo, porque me están pidiendo que lo repita. Todos los que hayan nacido entre el 25 de mayo de 1941 al 21 de noviembre de 1941. De 1942, disculpe. Entre el
16 de diciembre de 1959 al 10 de junio de 1961, o del 6 de julio de 1978 al 12 de enero de 1980, todos han nacido con el ticún de los ejes Virgo-Piscis. Las personas que han nacido anteriormente bajo el signo con este ticún es que en una vida anterior tuvieron el comportamiento de Piscis. Piscis, que es uno de los signos más bellos del zodiaco. Piscis es un signo de agua, y entonces los signos de tierra, como son Virgo, Capricornio y Tauro, tienen la costumbre de darle mucha importancia a lo hecho, a lo visto, a lo palpable, a lo concreto. Pero estas personas tuvieron en una vida anterior el comportamiento de guiarse mucho más por sus ilusiones que por las realidades. Entonces muchas veces el defecto de los signos de Piscis es que viven y crean a su alrededor una especie de burbuja idílica en la cual tienden a encerrarse, y entonces hay que tener mucho cuidado, porque después esa burbuja que tiende, aunque sea muy bella, a separarte de los demás, tiendes a autoengañarte. Entonces en esta vida estas personas tienen una necesidad, o van a tener como misión de vida, de propuesta de vida, de cambiar y darle importancia a las cosas que puedan crear, no solamente a las cosas que puedan idealizar. Entonces el signo de Piscis se entrega mucho a los demás. Es un signo que es muy servicial, es muy bonito, pero realmente esa especie de servicio crea de una forma subconsciente una especie de dependencia hacia los otros, y tienen una especie de búsqueda inconsciente del dolor, del sacrificio, y muchas veces tienden a entrar en relaciones ya sea laborales, personales, sentimentales, con personas tóxicas de una forma u otra, y entonces tienen una especie de fragilidad emocional. Entonces eso hace que a veces los Piscis tienden a refugiarse o a esconderse detrás de ilusiones, fantasías. Los casos más extremos pueden llegar incluso a veces a las drogas, al alcohol, a algún tipo de adicción, siempre actividades escapistas. Entonces es un comportamiento pisciano, y las personas que nacieron con el ticún en el signo de Virgo necesitan hacer anclaje con la realidad y llamar a las cosas por su nombre, tal y cual son. Entonces, en una vida anterior, como estas personas que nacieron con este eje de nodos, nacieron bajo el intuitivo signo de Piscis, se guiaron por la intuición para ayudar a otros, y en el fondo quizás buscabas un poco la especie de agradecimiento o un compromiso emocional con los demás. Entonces muchas veces se trae de una vida anterior un talento innato para la música, para el arte en general, para la pintura, y no se desarrolló. Entonces en esta vida es muy importante que desarrolle todos sus talentos, y saber que muchas veces cuando la gente va por el mundo haciendo buenas acciones, en el fondo se puede esconder un pretexto o un anhelo de recibir gratitud, y es algo que debía evitarse. Por eso, cuando nos referimos en programas anteriores al síndrome del caballero blanco, esas personas que van por el mundo salvando a los demás, ellos esperan gratitud. Entonces alguien dijo de una forma muy irónica que es siempre preferible ser Batman, porque Batman te salva en medio de la noche y no espera gratitud al otro día, y durante el día se comporta como una persona normal, como un ser sencillo, y hace en las sombras, en la oscuridad, su labor caballeresca. Entonces eso es una de las cosas que tienen que aprender las personas que nacen bajo el signo de Piscis y los que hayan nacido con este ticún, porque este ticún lo que te dice es que no vale nada, por muy linda que sea tus ideas, tus ilusiones, por muy color de rosa que sean, si no son realistas, no te valdrán de mucho. Entonces hay que tener un poquito de cuidado las personas con este ticún, porque pueden ser hipersensibles al mundo en general y a las críticas en particular. Entonces se tiene que ser mucho más racional, que es una de las virtudes del signo de Virgo, y ser menos emocional, que es uno de los defectos de Piscis a la hora de tomar decisiones. Es muy importante
guiarnos por la disciplina y una especie de determinación para mantener siempre los pies sobre la tierra, que es muy importante, y terminar con cualquier tipo de relación que sea tóxica o que nos haga caer en estados de dependencia, que muchas veces las personas del signo de Piscis tienden a atraer personas a su vida que hacen lazos dependientes, ya sea en lo afectivo, en lo intelectual o lo emocional. Entonces hay que evitar dejar eso de que las cosas a mí siempre me sucede lo mismo y dejarse arrastrar por una especie de karma irremediable y empezar a asumir más las responsabilidades de ti mismo. Entonces es muy importante aprender a decir lo que se piensa. Las personas que han nacido con este ticún en el signo de Virgo, Virgo es un signo regido por Mercurio y es muy importante siempre la comunicación entre todos. Y hay que evitar caer en sensiblerías y empezar a echar siempre la culpa en los demás, sobre los demás, y asumir las propias responsabilidades. Entonces, esta vida siempre es una oportunidad increíble para arreglar nuestras cuentas, para perdonar y para seguir adelante. Siempre el ser humano está justificando cualquier derrota que tiene en los planos personales. Siempre la culpa, como decía Sartre, el infierno es del otro, el infierno son los otros. Cuando esto es un gran error, hay que asumir las propias responsabilidades y recordar siempre que lo que tú hablas de tu prójimo realmente habla más de ti que de tu prójimo. Entonces es muy importante con este ticún tratar de no hablar mal de los demás. Esto es una palabra en Cábala que se llama la Lashon Hara, que es hablar mal de los demás. Principalmente porque cuando tú hablas mal de los demás en su ausencia, realmente no estás ayudándolo, porque la persona de la cual tú estás hablando no tiene oportunidad de ripostarte, de defenderse, no lo estás tampoco ayudando a su evolución, y entonces es simplemente caer en chismes y habladuría. Entonces el aspecto del ticún de Virgo a Piscis es muy importante cuidar lo que se dice, porque recuerden que de lo que se dice habla el corazón. Entonces hay que establecer valores concretos. Hay que desprenderse de emociones en el sentido negativo o tóxico, y hay que ser independiente de las personas que nos rodean. Y hay que mantener los deseos, pero no un tiempo, y si no se nos dan, buscar nuevos deseos. No, hay que mantener el tiempo, nuestros deseos suficientes, hay que desearlo con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y luchar por ello hasta que se nos den. Entonces, es muy importante que nuestras relaciones se preserven por encima de dificultades, de obstáculos, y es muy importante las personas que nacen con este ticún tratar de salvar las relaciones en lo máximo posible. Entonces, es muy importante como palabra y tarea para estos signos aplicar el aquí y el ahora. Las personas que hayan nacido entre estas fechas, entre el 13 de septiembre de 1939 al 24 de mayo de 1941, entre el 17 de junio de 1958 al 15 de diciembre de 1959, o entre el 8 de enero de 1977 al 5 de julio de 1978, todos comparten el ticún de los ejes Libra a Aries. Libra, recuerden, para que nadie se pierda, cuando decimos que comparten el eje de Libra a Aries, las personas que nacieron bajo esta fecha, es que en una vida anterior tuvieron el comportamiento, o casi siempre el comportamiento negativo, faciloide, del signo de Aries. Y entonces en esta vida vienen a corregir las cosas de Aries, aprendiendo los mejores comportamientos o las virtudes del signo de Libra. Ese es el ticún en Libra. Entonces,
El signo de Aries, que fue en otra encarnación, tiene una confianza en sí mismo muy grande. El signo de Aries tiene una opinión propia muy grande y muchas veces tener una opinión nuestra tan elevada a veces nos lleva a desilusiones, porque muchas personas tendemos a creernos la octava maravilla del mundo, cuando realmente las virtudes están distribuidas entre todos nosotros. No hay nadie que atesore todas las virtudes, es decir, que todos tenemos virtudes y defectos. Pero las personas del signo de Aries a veces pecan de querer atesorar sobre sí todas las luces, todo el renombre. Entonces, eso lleva a una pérdida de energía muy grande y se vive una especie de estado de agitación emocional, física, intelectual, casi de forma permanente, y entonces no es una buena estrategia mantenerse durante mucho tiempo con la energía ariana. Por eso el signo de Libra es el signo opuesto a las personas Aries, que es lo que deben buscar, es la paz. Entonces, muchas veces las personas del signo de Aries construyen mucho, pero lamentablemente no construyen cosas sólidas, sino que tienden a construir, a ser pioneros que construyen en la arena, como dice la cita bíblica, y después vuelven a construir nuevamente sobre la arena, y todas esas construcciones son de índole pasajera. Entonces, muchas veces los arianos tienden, ante un problema, ante un obstáculo, a reaccionar a veces de forma exagerada, a veces toman actitudes agresivas, beligerantes, y muchas veces se concentran y luchan contra los problemas y obstáculos que se le presentan, pero de una forma muy estrecha. Es decir, que las personas del signo de Aries, está regido por una cabra, tienden muchas veces a hacer cabezazos contra un obstáculo y pueden llegar a ser tercos muchas veces. Entonces, esto acaba por crear una frustración muy profunda en las personas del signo de Aries, y en la vida actual muchas veces estos rasgos de agresividad tienden a confundir a las personas que te rodean. Por eso es que hay que buscar siempre las mejores virtudes del signo de Libra, que es el signo que tiene que ver con la paz, con la diplomacia, con la preocupación por el otro, con el diálogo principalmente. Y Libra siempre dirige al signo de Aries hacia el sacrificio, pero de la forma y en su definición más noble, que es el sacrificio, pero no por una tarea personal y egoísta, sino me sacrifico por el otro, me pongo en función del otro. Entonces, es muy importante desarrollar la confianza no solamente en uno mismo. Hay gente que por ahí abundan mucho esos diálogos, confía en ti, pero es muy importante también confiar en mi prójimo, confiar en los demás, confiar en las personas que me rodean, confiar en mis amistades. Entonces, eso es muy importante también en la vida, darle la oportunidad a los demás también a colaborar ellos en su evolución espiritual y también que nos ayuden en nuestro propio camino. Entonces, en el pasado, el ego de Aries colocó a las personas que tienen este ticún en los ejes de Libra a Aries dentro de un círculo limitado de amigos, porque a veces los Aries se restringen en su libertad de compartir. Y entonces el Aries tiende muchas veces a querer ser líder y le cuesta mucho trabajo formar parte de los grupos si ellos no comandan esos grupos. Entonces es muy importante en esta vida, este ticún lo que te dice es que restablezcas en tu vida el equilibrio y aprendas a formar parte de un equipo. Todos somos parte de un gran equipo de almas que ha venido aquí a la Tierra a evolucionar durante esta encarnación y las siguientes. Y todos navegamos en el mismo barco. Entonces a veces los Aries quieren estar pero en la proa, y entonces eso tiende a alejarlo del resto de la tripulación almática. Entonces hay que aprender a ser parte de un equipo cuando uno tiene el ticún en el signo de Libra, porque eso tiende a suavizar la personalidad y también a la vez que yo escucho al otro aprendo a dominar mi propia ira. Cuando comprendas que el éxito del grupo muchas veces es más importante que el éxito individual, porque nosotros, la sociedad actual,
tiene como grandes héroes referenciales las figuras de los gladiadores romanos. Eso es una herencia que hemos heredado filosóficamente de Roma, que admiramos al héroe que él solo se enfrenta al estilo Rambo contra toda una hueste de enemigos y al final logra triunfar, pero realmente eso lo que hace es alentar, incentivar el egoísmo personal. Lo que viene a aprender una persona con el Tikkun, el signo de Libra, es a integrarse en equipo y en equipo lograr avanzar. Entonces, el principal equipo, que es muy importante tenerlo en cuenta, es el matrimonio. Y entonces es muy importante, muchas veces los Aries tienen una especie de comportamiento antisocial y rehuyen del matrimonio, rehuyen del compromiso. Y esto lo que hace es hacerlos repetir errores que tuvieron en una vida previa. Entonces es muy importante saber que el matrimonio te brinda esa oportunidad única e irrepetible de trabajar en equipo con alguien que te ama por lograr fines y metas comunes. Entonces es muy importante que a través del matrimonio aprender a recibir la fortaleza interna de amar a alguien pero sin egoísmo. Entonces esa fuerza que vas a tomar de tu pareja va a hacer que tú te muevas siempre hacia adelante y no pienses en el ti, sino pienses en nosotros. Entonces así es como se comprende que el objetivo más importante en esta vida es el darnos a los demás y por eso avanzar juntos. Entonces este es el Tikkun para el signo de Libra. Vamos a hacer un pequeño corte para continuar con el Tikkun en el signo de Escorpio. No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche. Conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría. Todos los martes a las 9:30 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche. Conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría. Todos los martes a las 9:30 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Decía Einstein que los problemas no pueden resolverse en el mismo nivel de pensamiento en que fueron creados. Entonces la Cábala es un marco referencial que nos permite salirnos del nivel de pensamiento en el cual por lo común nos comportamos, elevarnos a un marco referencial superior, y desde ese punto de vista es mucho más fácil resolver los problemas, porque si lo resolvemos siempre desde la óptica de yo no cambio, no tengo por qué cambiar, yo tengo la razón, entonces poco evolucionaremos en este camino de autotransformación que es al final de lo que se trata esta vida. Las personas que hayan nacido entre el 5 de octubre de 1956, 5 de octubre de 1956 al 16 de junio de 1958, los que hayan nacido entre el 11 de julio de 1975 al 7 de enero de 1977, no me queda ninguno acá. Ya. Estas son las personas que han nacido con el Tikkun en el signo de Escorpio.
Deja repetir, los que hayan nacido entre el 5 de octubre de 1956 al 16 de junio de 1958, los que hayan nacido entre el 11 de julio de 1975 al 7 de enero de 1977, estas personas comparten el ticún de Escorpio. Volvemos a decir que el ticún en Escorpio significa que en una vida anterior fuiste o naciste con el comportamiento de un Tauro. Entonces los Tauros a veces tienden a aferrarse, casi siempre, a una determinada manera de ver la vida, de comportarse, de actuar, de pensar, y son muy difíciles de mover de esa posición, y entonces eso los vuelve lentos, extremadamente reacios al cambio, a la transformación, y también son muy susceptibles los taurinos a los placeres corporales. Entonces eso incluso puede a veces llegar hasta una vanidad consumada. Entonces los tauros tienden a enamorarse de la belleza y de la naturaleza, y entonces son extremadamente posesivos, celosos, y prefieren muchas veces los bienes materiales a los espirituales, en el sentido de que necesitan ver para creer. Son los signos de tierra, habíamos dicho anteriormente con Virgo, que tienden a ser más corporales y físicos. Entonces, estas características del signo taurino lo tienen muy fuerte las personas que nacieron en las fechas que dimos anteriormente, porque nacieron bajo el signo de Escorpión. Entonces muchas veces los tauros tienden a temer perder esa especie de, o esa comodidad que tienen en la vida, esa sensación de comodidad, y se mantienen a veces alejados de experiencias que pueden ser, aunque significativas, pueden ser riesgosas. Entonces por eso muchas veces los tauros tienden a repetir cosas en su vida, y eso les puede generar un sentimiento de vacío al final. Entonces es muy importante no amarrarse a la terquedad, no escuchar a esa voz interna que te dice esto es mío y solo mío, y aprender a compartir un poco más, porque el Tauro tiene en sí toda la fuerza, la genuina fuerza para transformarlo todo. Es uno de los signos más bonitos del zodiaco. Entonces, lo que tienen que aprender las personas que nacieron con este ticún es abandonar la rigidez de ciertas reglas que han marcado una vida anterior, y hay que darse la oportunidad de compartir con espontaneidad. Hay que saborear la libertad de acción, y hay que tomar conciencia que todas las cosas, las posesiones materiales al final son ilusiones que nos pueden atar. Y entonces es muy importante buscar más bien el amor, y principalmente el amor espiritual. Esta es uno de los ticún más difíciles de corregir, porque cuando el Cristo decía déjalo todo y sígueme, se le acerca a uno y le dice, maestro, ¿cómo puedo seguirlo mejor? Porque yo he dado todo mi limosna, he colaborado en el templo. Le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Bueno, esa es una lección que se aprende para las personas que han nacido con este ticún entre los ejes de Escorpio y el signo de Tauro. Entonces, al principio la comodidad, por supuesto, se puede sentir amenazada cuando nosotros empezamos a darle más valor a las cosas espirituales, porque el Tauro necesita ese sentido de seguridad para estar bien, para sentirse a plenitud. Y entonces no hay lección que se pueda aprender sin pagar el precio. Muchas veces queremos aprender lecciones sin pagar precio por ellas, y eso es en el camino espiritual muy difícil, y aparte es poco ético. Entonces es muy importante que con el paso del tiempo estas personas aprendan a comportarse más independientes en cuanto a sus acciones. Y entonces las relaciones pueden ser mucho más profundas cuanto más empatía, siempre y cuando estas empiecen en valores genuinos y no engañosos, nosotros podemos establecer con los demás. Escorpio es uno de los signos
más bonitos del zodiaco, más cautivadores, más sensuales. Es uno de los signos que tiene esa capacidad para enamorar apenas uno lo ve. Tiene esa especie de magia y misterio que seduce. Y entonces es muy importante que Escorpio gane en esta encarnación toda esa valía como un ser espiritual, uno de los grandes seres espirituales. En sentido cabalístico, el águila que está en uno de los rostros del trono de Dios es el representante del signo de Escorpión. Entonces, estas personas tienen una gran capacidad de intuición, por eso no hay que hacerle mucho caso a las cosas materiales, a lo que veo, hay que aprender a leer debajo de las personas, y también hay que dejarse guiar un poco por estos caminos espirituales, porque son los que nos van a conducir a nuestra liberación y a nuestra posterior conclusión satisfactoria de nuestra misión en esta vida. Entonces hay que perder el temor a perder. Hay que perder el temor a las pérdidas materiales, y entonces así se incrementa la capacidad de recibir. Y entonces recuerden, cuando nosotros queremos algo para nosotros, tenemos que empezar por darlo a los demás. Y entonces ahí radica el secreto entre las relaciones que establecen Tauro con Escorpio. Las personas que hayan nacido entre el 3 de abril de 1955 al 4 de octubre de 1956, entre el 28 de octubre de 1973 al 10 de julio de 1975, o entre el 2 de agosto, hace poquito, de 1992 al 1 de febrero de 1994, todos comparten el ticún del signo Sagitario. Sagitario es uno de los signos de fuego, de la tríada de fuego, junto con Aries y Leo. Pero comparte con Géminis, Piscis y Virgo la dualidad de los signos mutables. Entonces es un fuego que muta, es un fuego que cambia, es un fuego que desea y a la vez teme lo que desea, es un fuego que quiere volar y a la vez mantener las cosas sin dejarlas completamente detrás. Entonces esto es una característica que está realzada porque en una vida anterior fueron el comportamiento del signo de Géminis. Y entonces Géminis a veces muchas veces los geminianos tendemos a ver la vida desde dos polos opuestos. Entonces eres a la vez luz y sombra, eres a la vez Castor y Pollux, eres cielo y eres infierno, y entonces esta dualidad tiende a hacer que a todas las cosas le demos muchas vueltas, y lo que hoy queremos mañana ya no lo queremos tanto, y lo que hoy nos mueve a la pasión ya mañana no lo hace así, si nos deja un poco más frío e indiferente. Entonces esta dualidad es la que tiene que aprender a dominar las personas que nacieron con el ticún bajo el signo de Sagitario. Entonces es muy difícil con esta dualidad establecer una línea de acción y principalmente mantenerla, porque uno de los problemas que tiene el signo de Géminis es la falta de concentración. Entonces eso muchas veces hace parecer al Géminis superficial, y no es que lo sea, sino es que él pasa de una cosa a otra con mucha celeridad, y esta especie de inestabilidad acaba por dañar los esfuerzos por lograr una posición importante y sólida en la vida. Entonces las personas que nacen con este ticún tienen que aprender a focalizar sus aspiraciones en un punto y perseguirlo sin procrastinar mucho. Y entonces muchas veces los Géminis tienen una especie de actitud un poco camaleónica, tienden a cambiar con mucha facilidad, y esto a veces se les llama hipócritas a los Géminis, pero no es en el sentido de que el Géminis quiere engañarte, sino es que el Géminis ahora puede pensar algo
y después mañana él puede cambiar y ser el opuesto de lo que pensó hoy. Por eso el Géminis es un signo que tiende a perderse muchas veces en muchos sofismas, en muchos artilugios mentales. Entonces las personas que nacen con este ticún tienen que dominar estos aspectos inferiores de Géminis. Entonces aprender del Géminis, porque Géminis tiene un aspecto que es Pollux, que es más terrestre, y un aspecto que es Castor, que es más elevado. El aspecto de Castor le enseña al Géminis a enfocarse en objetivos superiores, a lograr buscar y lograr la evolución. Y esto es lo que tienen que aprender las personas que nacen con este ticún. Es decir, retarse a sí mismo a definir una meta y a alcanzarla. Entonces, es muy importante siempre plantearse responsabilidades, es muy importante plantearse obligaciones, y lo que es más importante aún es cumplir esas obligaciones que tú has contraído. Entonces, hay que darle la espalda a las cosas superficiales, hay que darle la espalda a las cosas que son netamente transitorias, ocasionales, casuales, y entonces lograr una verdadera transformación en nuestras vidas. Y entonces lo más importante siempre para lograr una transformación es la lealtad. Hay que aprender a ser leales, hay que aprender a ser leales con nuestra pareja, hay que aprender a ser leales con nuestros objetivos, con nuestras metas, hay que aprender a ser leales con nuestras ideas. Y los cambios siempre es porque nos volvemos más competentes, porque evolucionamos, pero no es por deslealtad. Entonces es muy importante anhelar sentimientos tales como justicia, integridad, sinceridad. Entonces todo lo que me aleje de esa evolución, buscando o guiándome por el hilo de la verdad, yo debo cortarlo y sacarlo de mi vida. Entonces es muy importante ser auténticos en el compromiso. Entonces el ticún del signo de Sagitario se puede reducir a lograr sabiduría en esta vida, pero compartirla con los demás, buscar la luz en esta vida, pero también saber revelarla a los demás. Las personas que hayan nacido bajo entre el 10 de octubre de 1953 al 2 de abril de 1955, entre el 28 de abril de 1972 al 27 de octubre de 1973, o entre el 19 de noviembre de 1990 al 1 de agosto de 1992, todos comparten el ticún de los signos Capricornio, nodo norte o cabeza del dragón, y Cáncer, nodo sur o cola del dragón. Entonces es muy importante con este signo y ticún de tierra que es Capricornio, dejar detrás las dudas, dejar detrás una especie de sensación de que yo tengo que pagar un karma que traigo de otras vidas. Todos lo traemos, pero es muy importante asumir esto como una especie de oportunidad. Cada vida no es una condena, sino es una oportunidad de ser felices y de mejorar y evolucionar en nuestro camino hacia la luz. Entonces, en una vida anterior, recuerden que los que nacieron bajo esta fecha estuvieron muy influenciados por el signo de Cáncer. Y el Cáncer es un signo de agua, pero que genera constantemente una especie de ansiedad interior. Es agua de un río, siempre corriendo, siempre en movimiento. Y entonces, durante una vida anterior buscaron siempre la seguridad, pero hasta el extremo de idealizar la vida, idealizar la familia, idealizar la maternidad. Entonces es muy importante no esconderse de los problemas. Muchas veces las personas, cuando se preocupan mucho por los problemas de los demás y están todo el tiempo preocupándose solamente por los problemas de los demás,
están escondiendo sus propios problemas. Al yo estar solamente concentrado en salvar a otros, lo que yo estoy escondiendo esa necesidad que tengo interna de ser salvado, de ser querido. Entonces es muy importante durante esta vida ser seguros y aprender de la imagen del Padre. Hay una frase que me gusta mucho en la Biblia que dice que Dios, que Cristo, Hashem, como le quieres llamar, es la roca a la cual nos aferramos. Entonces es muy importante, todas las personas que nacen con este aspecto, conectarse con los demás de forma realista. Por eso es que no debemos culpar a los demás de nuestras culpas, porque siempre va a ser una culpación injusta, y entonces es muy importante aprender a buscar en nosotros el origen, el germen de nuestras debilidades, no achacárselo al otro. Entonces, en esta vida las personas que nacen, por ejemplo, bajo el signo de Capricornio, están muy marcadas por la figura del Padre. Lo he visto en los dos extremos, lo he visto en los extremos de las personas que idolatran al Padre y el Padre está puesto poco menos que en un altar, o las personas que nacen en total ausencia de la figura paterna y entonces ellos tienen que erigirse a sí mismos en sus propios padres. Entonces esto genera un gran esfuerzo, una sensación muchas veces de soledad, y entonces a veces el ticún nos recuerda que en el pasado el signo de Cáncer muchas veces se niega a crecer y a veces adopta un comportamiento y a veces tiene incluso rasgos un poco infantiles y evitan los riesgos. Es decir, tratan de no pisar campo minado, de no arriesgarse mucho. Y esta especie de búsqueda de seguridad organiza la vida de acuerdo a ciertas reglas y leyes, muchas veces domésticas, que realmente me dan seguridad, pero me amarran a un pasado. Muchas veces son los grandes patriotas, las personas que nunca abandonan su país, pero esconden. En la mayoría de las veces las personas que temen arriesgarse a un nuevo rumbo desconocido, como es el extranjero, como es hacer una vida fuera de su patria. Entonces hay que aprender, las personas que nacieron con a madurar. Es la palabra de la misión cósmica del signo de Capricornio, aprender a madurar. Hay que aprender a cortar el cordón umbilical que te une con la familia, y hay que aceptar las responsabilidades. Es muy importante buscar asumir siempre nuevas responsabilidades, porque eso hace que a cada año, a cada paso, te vuelvas más seguro en tu vida. Entonces, de esta manera uno aprende el placer de aceptar los riesgos. Hay que aprender a disfrutar, comprometerse, pero sin premeditación. Hay que aprender a ayudar a los demás, pero sin ser utilitarios y pensar que al final eso nos va a ayudar a nosotros. Y también hay que aprender a obtener el dominio sobre uno mismo, y por eso cuando uno se otorga a sí mismo el poder sobre mi voluntad. Yo tengo poder sobre mi voluntad, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el dueño de mis acciones, yo me responsabilizo por mis acciones. Entonces eso hace que evolucionemos mucho más en el camino espiritual de nuestra misión en esta vida. Hacemos un corte y terminamos con los signos de Acuario y Piscis. No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche. Conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría. Todos los martes a las 9:30 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche. Conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría. Todos los martes a las 9:30 de la noche. Solo por
Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche. Conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría. Todos los martes a las 9:30 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche. Conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría. Todos los martes a las 9:30 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche. Conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría. Todos los martes a las 9:30 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, nos escribe por la web del programa el señor Emilio Robles. Los estamos saludando, Emilio. Emilio, usted nació el 22 de diciembre de 1945, me dicen. Lo que estamos evaluando son los tikkun, es decir, es un concepto cabalístico que habla de dónde usted tiene su nodo norte y nodo sur. Y el nodo norte le dice, su tikkun, qué es lo que usted debe hacer en esta vida para evolucionar, y el nodo sur le dice qué es lo que usted hizo en una vida anteriormente, que le fue muy fácil, muy cómodo, pero casi siempre es lo que tomamos de negativo de una vida anterior, tenemos que transmutar y en esta vida seguir adelante. Entonces, Emilio, usted nació con el tikkun del signo de Géminis. Eso está en el programa que grabamos la semana anterior. Usted lo puede buscar en la web del espacio y escucharlo. Es el tikkun, recuerde, el tikkun suyo es el de Géminis, que nació, ese año fue del 14 de diciembre de 1945 al 2 de agosto de 1947. Y lo otro que nos dice que usted debe ser Capricornio ascendente en Escorpio. Sí, si usted es Capricornio y nació entre las 2 y las 4 de la madrugada, es ascendente en Escorpio. Pero son dos cosas distintas. El ascendente está marcado en astrología por la hora de nacimiento, y el día de nacimiento, que es lo que marca el sol, es lo que marca su signo solar. En el caso suyo es Capricornio. Algunas personas me están también escribiendo que sí, la Biblia, en la Biblia aparece el concepto de la reencarnación, y aparece, y muchas veces, aparece repetidas veces. Hoy no voy a dedicar el tema a la reencarnación, quizás próximamente lo hagamos, pero por ejemplo, el Cristo, Jesús, estaba una vez con sus discípulos y él cura a un ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera así? Y entonces ese concepto de que si pudo haber pecado él y después nacer así, está asumiéndose que la persona había pecado en una vida anterior.
y después en esta vida nació así. Y el Cristo dice, Jesús dice, no pecó él ni sus padres, nació así para que se cumpliese la obra del Señor. En otra parte, al mismo Cristo, del mismo Cristo, incluso dicen, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y unos dicen que tú eres el profeta Elías, y otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Entonces ellos también estaban asumiendo el concepto de que un alma no es transmigración, sino reencarnación, podía volver en el cuerpo y en la vida de otra persona. Y el Cristo le pregunta, ¿y quién tú crees, a Pedro, quién tú crees que soy yo? Y él dice, no, tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres el Hijo de Achén. Y dice, bendito seas porque eso te lo ha revelado mi Padre. Pero en ambos pasajes, por ejemplo, se habla del concepto de la reencarnación. Vamos a seguir ahora, Emilio, con el ticún de los signos Acuario. Si usted nació, las personas que han nacido entre el 29 de marzo de 1952 al 9 de octubre de 1953, los que hayan nacido entre el 3 de noviembre de 1970 al 27 de abril de 1972 o entre el 23 de mayo de 1989 al 18 de noviembre de 1990, esos tienen el ticún en el signo de Acuario. Es decir, que si tienes el ticún Acuario, quiere decir que en otras vidas tuviste el comportamiento de Leo. Es decir, que una de las cosas que tienes que aprender a corregir es el orgullo leonino. Entonces, en una encarnación anterior fuiste como un león, ¿verdad? Siempre sediento de gloria, de poder, de que todas las luces estuviesen sobre ti. Y entonces tender a dominar a los demás era una especie de placer que tú tenías en otra encarnación. Y por supuesto que muchas veces los leos reclaman, piden, anhelan, y casi siempre logran ser el centro de la atención. Entonces llegan a amar el lujo, la fastuosidad, pero simplemente porque eso me da mayor poder ante los ojos de los demás. En esta vida muchas veces no te es fácil vivir sin todo eso, y vencer el orgullo es muy difícil en tu camino. Y entonces, ¿por qué? Porque este ya viene reforzado por encarnaciones anteriores. Entonces el ticún en Acuario, tienes que aprender a encarar dificultades que puedes tener en tu pareja, en tu matrimonio, con tus hijos. Todo eso son cosas en astrología que están regidos por el signo de Leo. Y entre ellas, aceptar la figura de tu compañero o compañera en la vida como un igual. No es alguien sobre quien tú tienes que dominar o tú tienes que estar por encima de esa persona, sino que es alguien que Dios nos ha puesto para que comportamos nuestra vida. Miren, hay una cosa muy curiosa en el Génesis, en la Biblia. En el Génesis, en Bereshit, en hebreo, Dios empieza a crear, crea los cielos y la tierra, crea los mares, crea los animales, crea las plantas, y a medida que va caminando de día en día, dice, Dios creó la cielo, los tierras, vio que eso era bueno, creó las plantas, vio que eso era bueno, creó los animales, vio que eso era bueno. Cuando crea al hombre, es la primera vez que se dice, y vio Dios que el hombre estaba solo, y eso no era bueno. Es la primera vez que se dice en Bereshit, no era bueno, que Dios vio que el hombre estando solo en el jardín del Edén no era bueno. Entonces decidió crearle compañía idónea. Entonces lo que tiene que aprender una persona del signo de Leo es a que la pareja que hemos escogido y que hemos tenido la suerte que nos escoja a nosotros en nuestras vidas como su compañero de ruta, sea alguien con la cual podemos compartirlo todo y no ser arrogante, nunca explotar esa capacidad que tenemos de dominar los sentimientos de los demás. No hay que usar el poder para controlar a nadie, y entonces lo más importante siempre es que aprender a respetar cuando ordenamos y aprender a respetar cuando se nos ordene. Entonces es muy importante predicar con el ejemplo. Entonces hay que aprender a renunciar al glamour, al éxito, a los honores, para hacer de esta vida y esta encarnación una misión
humanitaria perfectamente. Entonces, el ticún de Acuario está marcado por el camino del misionero. Es decir, que se puede alcanzar la conciencia de la realidad cósmica y a la vez sentirse responsable por la humanidad en su totalidad, pero siempre buscando la amistad verdadera y la fraternidad universal. Entonces es muy importante practicar la humildad, la modestia y aprender a vivir con sencillez. Martí decía que todos los honores del mundo caben en un grano de maíz. Las personas que hayan nacido, para terminar con estas dos programas que hemos dedicado al ticún, principalmente para Lisi, que hayan nacido entre los días 27 de julio de 1950 al 28 de marzo de 1952, los que hayan nacido entre el 20 de abril de 1969 al 2 de noviembre de 1970, los que hayan nacido del 12 de septiembre de del 20 de abril de 1969 al 2 de noviembre de 1970, o los que hayan nacido entre el 3 de diciembre de 1987 al 22 de mayo de 1989, todos tienen el ticún en el signo de Piscis. Eso significa, ese eje significa que en una vida anterior tuviste los comportamientos del signo de Virgo. Entonces, Piscis es un signo que tiene que ver principalmente con la percepción consciente de otra dimensión. Los piscianos tienen una capacidad increíble para explorar el subconsciente. Son los verdaderos videntes del zodiaco, son esas personas que tienen esa capacidad para sentir los sentimientos de los demás, es una redundancia, pero así es, para percibir el mundo emocional que los rodea, y tienen una especie de sensibilidad cósmica para conocer como si fuese en carne propia el dolor que otros experimentan. Pero en una vida anterior estas personas vivieron como un signo de Virgo, es decir, que muchas veces se sentían imposibilitados de desprenderse de la lógica y pensaban que todo lo que no pudiera ser razonado, sometido a análisis en un laboratorio, pudiese ser llevado a un hecho constatado que pudiera palpar, entonces no existía, ¿no? Entonces no era ni siquiera digno de consideración. Entonces en esta vida tienen que aprender a guiarse estas personas por su subconsciente. Entonces es muy importante aprender que en una encarnación anterior uno se complicó mucho en muchas reflexiones de que si era correcto, incorrecto. Muchas veces los virgonianos tienden a ser un poco duros con los demás y también consigo mismo, que es su karma, en cuanto al juicio, en cuanto a la crítica, en cuanto al análisis. Y entonces las personas que hayan nacido con este ticún en Piscis tienen que aprender desprenderse de todas estas especies de búsqueda mental y de elucubraciones mentales y aprender a vivir una dimensión realmente cósmica y espiritual. Entonces muchas veces las preocupaciones al signo de Virgo lo puede llevar a ser una persona irascible, quisquillosa, y además caer en una especie de organización excesiva y al final tienden a perder todo vestigio de espontaneidad. Entonces, este comportamiento residual de Virgo que poseen las personas que nacieron con este ticún también tienden a causarle algunos problemas dentro de la vida de pareja incluso. Y puede llegar incluso a traer ciertos problemas dentro de la vida sexual o de la libido en la pareja, porque muchas veces las personas tienen temor de involucrarse emocionalmente con sus parejas y entonces tienen que aprender a dejarse llevar un poco, porque el miedo a no poder controlar una relación, el miedo a perder por engaño, por traición o por deserción una emoción, les impide muchas veces entregarse completamente. Entonces hay que aprender a soltarse. En una vida anterior fuiste muy rígido con tus formas de pensamiento y en esta el ticún en Piscis sugiere que primero debes entender que no puedes percibir la esencia de la verdad solamente a través de nuestros sentidos, puesto que nuestros sentidos físicos tienen un rango que podemos, por ejemplo, ver solamente entre
ultravioleta y el infrarrojo, y no podemos ver ningún color que esté fuera de ese rango, y no quiere decir que ellos no existan. Podemos escuchar solamente hasta el ultrasonido, no lo podemos escuchar, nuestro oído, nuestro sentido auditivo no está capacitado para ello, y no quiere decir que no existe. Entonces las personas del signo de Piscis tienen que aprender a soltarse y a dejar de analizar los efectos, y tienen que aprender a buscar las causas, y la causa de todo es Dios. Entonces el signo de Piscis es dejar de lado muchas explicaciones lógicas y borra todas las dudas que tenga, deja todas las preocupaciones y busca mucho más el camino espiritual. Hay una frase que a mí siempre me ha gustado mucho de la Biblia que dice: no seáis como los sabios cargados de libros. Es decir, no ciegues tu entendimiento y solamente creas en lo que tú lees, cree también en las cosas espirituales. Ha sido todo por hoy, hemos terminado con el Ticún de los 12 signos del zodiaco. Nos vemos el próximo martes a las 9:30 si Dios quiere. Y les decimos, como siempre, los perdedores dejan que las cosas pasen, los vencedores hacen que las cosas pasen. Yo soy Jorge Félix y los saludo hasta el próximo martes en poco antes de la medianoche. Bye. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega